de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar, a ti por fe de mi aflicción altar elevaré. Y cuánto sufro aquí me hará sentir que estoy más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quiero estar contigo siempre en la jornada mía aquí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí, en mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quiero estar contigo siempre en la jornada mía aquí. Amén. Muy buenos días, muchas gracias, Nelson. Hermoso canto, y no pude dejar de transportarme a la gente que lo cantó en un momento muy crítico de sus vidas, mientras el Titanic se hundía. Sí, no es el canto de Celine Dion, por supuesto. Este canto cantaron quienes estaban, algunos tratando de encontrar un bote salvavidas y otros despidiéndose de esta vida. En esta mañana
y es la segunda vez que lo voy a hacer. Quiero pedirles que abran sus Biblias para quienes las tienen en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 9 al 12. El pueblo de Israel estaba huyendo. Dios había hecho prodigios y milagros para poder someter la soberbia de Egipto y de su faraón en el polvo, a fin de que permitiera salir a su pueblo. El versículo 9 dice: siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y con carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al pie del Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón hubo acercado los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto y por qué nos has sacado? ¿No es esto lo que habíamos hablado en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? Uno escucha las palabras, pero en realidad, más que escuchar las palabras, me gustaría saber qué había dentro de la cabeza de los israelitas para que pudieran decir semejantes cosas. Había una expresión de mi madre que cuando yo metía la pata, y esto era bastante a menudo, me decía: ¿pero qué tenés en la cabeza? Y es difícil mirar dentro de la cabeza. Bueno, creo que tengo algo de materia gris, ¿sí? Hay algunas membranas que cubren mi cerebro, sí. Está el hipotálamo, la hipófisis, áreas determinadas. Todo eso está ahí adentro. Pero eso no es más que biología. La biología del cerebro procesa información. Y cuando me decía: ¿qué tenés en la cabeza como para que hagas cosas como estas? ¿Cuántas personas aquí creen que frecuentemente son contradictorias? Hay muy pocas, o muy tímidas, o muy inconscientes. Habría que preguntarle a alguien que vive con usted para ver qué dice él, si lo que dice él coincide con lo que usted piensa acerca de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que hay en la cabeza? O mejor dicho, ¿cuántas veces ustedes se dijeron a sí mismos: ¿cómo pude hacer algo semejante? ¿Les ha pasado alguna vez esto? Y algunos lo adjetivan más, dicen: pero qué tonto que fui. ¿Cuántas veces? Más de una vez. Claro, pero esto tiene que ver con el más de una vez porque nosotros no actualizamos la información, y como la información no está actualizada, uno sigue valiéndose de esa misma información. Por ejemplo, ¿cuántos creen que todos los petizos son autoritarios? Ya se valieron de la misma información. Esto es una generalización, obviamente no tiene que ver conmigo. Porque todavía no me di cuenta que soy petizo. Este órgano es vital en la vida de un ser humano. Mas hay gente que no actualiza y vos lo escuchás después de 20 años de no verlo y dice exactamente lo mismo. Y mi mujer me dice: me encontré con fulano. Ay, ¿qué tal? Igual que hace 20 años. ¿En qué sentido? ¿Físicamente? No, siempre lo mismo. Siempre lo mismo.
Lo primero que tenemos que ver es que este grupo de personas que venía de ser testigo de una estrategia del cielo maravillosa, nunca antes vista por ellos, las plagas, el sometimiento de todo el poderío faraónico y el pedido, por favor, de todo el pueblo de Egipto de que se fueran. Les entregaron lo que no les habían pagado durante 430 años de esclavitud. Oro, plata, joyas, alimentos. Váyanse de acá. Ustedes son una maldición para este pueblo. Y ellos se fueron, no lo podían creer. Varias generaciones de esclavos. Y ahora, quienes los habían sometido, les decían, váyanse. Sin embargo, la alegría, ¿cuánto les duró? Un ratito. Jóvenes, niños, mujeres, adultos, ancianos, iban gozosos porque el poderoso Dios de Israel los había sacado de la esclavitud, del yugo egipcio, y llegaron a orillas del Mar Rojo. Así, bueno, tranquilo, acampemos. Y el ejército empezó a acercarse. Y obviamente, con todos los pertrechos ahí descriptos, en medio del desierto los ruidos se escuchan. Y escucharon los ruidos y levantaron la mirada y dijeron, ¡wow! ¡Están acá! ¿Y qué les dio? Miedito. Dice que temieron en gran manera y en medio de ese temor, ¿por qué temieron en gran manera? ¿Saben por qué temieron en gran manera? Porque en su disco rígido había información acerca de quiénes eran los egipcios. En su disco rígido tenían información acerca del potencial del ejército. En su disco rígido asociaron lo que vieron con lo que ellos conocían y dijeron, ¡wow! ¡Estamos muertos! ¡Nuestra vida está en peligro! ¿Saben? Cuando uno escucha durante 15 minutos un nuevo concepto, el 99% del contenido de ese concepto que no coincide con lo que nosotros tenemos impreso en nuestro disco rígido, nos lo olvidamos. Y solamente nos queda el 1%. Sí. Lo que quiero decirles con esto es que a pesar de todo el despliegue que había hecho Dios, todavía ellos tenían más información de su experiencia con los egipcios que la información que tenían en su disco rígido de su experiencia con Dios. Por eso, cuando sintieron gran temor por asociación, la imagen llegó a través de ¿dónde? De los ojos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué revolución hormonal se habrá producido, no? Cuando el quiasma óptico empezó a golpear sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis y empezaron a haber cargas adrenales o descargas adrenales y eléctricas. ¡Señor! ¡Por favor! Y como el Señor no respondió rápido, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mismo que hacen ustedes, hermanos. Lo mismo que hago yo. Vamos otra vez a este pasaje, versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¡Wow! ¡Qué
información había en esa cabeza para que prefirieran ser esclavos, morir como esclavos, dejar esa descendencia de esclavitud de las nuevas generaciones, con tal de estar tranquilos? ¿A qué información estás escuchando cuando tenés problemas? ¿Vieron qué recurrentes que somos? Cada vez que tenemos el problema hacemos el mismo síntoma. O a veces cambia el síntoma, aunque el problema sea igual. Porque no cambia la información, y como no cambia la información hacemos la misma interpretación del problema, y como hacemos la misma interpretación del problema seguimos usando el mismo método para resolverlo, y como usamos el mismo método que ya no nos dio resultado, entonces aparece un nuevo síntoma. Dios lo sacó para cambiar su manera de pensar. Hizo cosas que nadie había hecho. Ninguno de los dioses egipcios había logrado hacer las cosas que hizo el Dios del cielo. ¿Se acuerdan? La vara se había convertido ¿en qué? En una serpiente. Entonces los magos hicieron lo mismo. Serpientes aparecieron. Pero la serpiente que había devenido de la vara, ¿qué hizo con las otras serpientes? ¡Wow! Se las comió. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Saben cuántos años le llevó a Moisés cambiar la información de su disco rígido? ¿Cuántos? 40 años. 40 años. Y cuando Dios lo llama, ahí al desierto, en la zarza ardiente, le dice, venga para acá, Moisés, venga. En primer lugar, sacate los zapatos. Te voy a dar una clase de santidad. En segundo lugar, te voy a decir lo que voy a hacer. Y no entendió primero. Dijo, yo no puedo. No es con vos. Es a través de vos. Había estado muchos años en la cultura egipcia, la cultura de la autosuficiencia. ¿Les resulta parecida a la cultura nuestra? La cultura de la autosuficiencia, del yo puedo. Señor, dame fuerza para que yo pueda. Gracias, Señor, por ayudarme a poder. ¿Y era obvio? ¿Era obvio? Si el centro no había sido Dios para ellos, y si el centro habían sido ellos, en el momento en que sus vidas estaban en serios peligros, ¿contra quién se iban a quejar? Contra Dios porque no los cuidaba. Y a veces nosotros con esa mente que tiene información equivocada decimos, yo creo en Dios cuando Dios hace lo que yo creo que Dios tiene que hacer con mi vida. Nunca les pasó eso, ¿verdad? Jamás. ¿Alguna vez le dieron consejos a Dios? Nunca. Bueno, si nunca le dieron consejos a Dios, hay algún marciano acá. Porque los humanos, en algún momento de descuido, aunque sea una vez le dimos un consejo a Dios, le dijimos cómo creíamos nosotros, con todo respeto, Señor, de acuerdo a mi humilde parecer, yo creo que vos deberías hacer con mi vida de esta manera. Hay una hermosa cita de Elena de White que dice, el Señor con frecuencia nos pone en situaciones difíciles para estimularnos a hacer un esfuerzo mayor. En su providencia a veces ocurren dificultades especiales para probar nuestra paciencia y nuestra fe. Dios nos da lecciones de confianza, nos enseña a buscar ayuda y fortaleza en momentos de extrema necesidad. De este modo obtenemos un conocimiento práctico de la voluntad divina que tanto necesitamos en la experiencia de nuestra vida. Qué fácil era creer mientras la vara se convertía en serpiente y la serpiente se comía a las otras que habían armado los magos.
Es fácil cuando uno dice creer porque los sentidos envían información que coinciden con nuestros conceptos de creer. Pero saben, Moisés aprendió a creer sosteniéndose, ¿de qué manera? ¿Como viendo? No viéndolo, ¿Cómo viéndolo? Sí. ¿Cuántos de ustedes ven lo que ve un murciélago? Ninguno, ¿no? Pero el murciélago puede captar las frecuencias. ¿Cuántos de ustedes ven en infrarrojo como ve una víbora? ¿Cuántas veces hacemos tan chiquitito a Dios que le sobra espacio en nuestra cabeza y en función de ese tamaño le decimos, Dios, ¿por qué no me ayudás? ¿Cuántas veces reducimos los planes de Dios para nuestra vida al tamaño de nuestros propios planes y no podemos ver más que a un Dios que haga nuestros planes, sino a un Dios que puede hacer cosas mejores que nuestros planes? Porque todo lo hizo Dios bueno, y bueno en gran manera significa que no hay nada que vos y yo podamos superar de lo que hizo Dios. La fe aumenta el poder. Y aumenta en poder en el conflicto ferviente con la duda y el temor. Sí. El miedo es la probabilidad de que suceda algo que yo no quiero que suceda. Y cuando la mente me exige, hace un scan de todos mis recursos, y dice, bueno, de acuerdo a esta exigencia, tus recursos no te alcanzan. Y como no te alcanza, uno empieza a sentir algún jadeo, alguna modificación de varios signos vitales. Y dice, Dios, en ese estado de shock, hace algo por mí. Pero miren, este señor que tenía un disco rígido, porque había cambiado la información durante 40 años, ¿qué dijo ante la misma situación? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pueblo entra en pánico. ¿Y el líder qué dice? ¿Cuál era la diferencia? La información con la que estás asociando el evento. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por dónde. ¿Por dónde? Nunca te pidió ni las manos ni los pies, ni las glándulas de secreción interna. ¿Sabés qué te pidió? Eso es que es muy engañoso. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo soy, dice Jehová, dice Dios, yo soy el único que escudriño el corazón y la mente. Es decir, el único que puede leer. ¿Cuánta información hoy viene a nuestra mente? ¿Vieron esa hermosa información que llega a través de los libros de autoayuda que dice, tú puedes? Tú puedes. ¿Vieron esa información que te dice, no solamente tú puedes, sino tú vales? Autoestima, obvio. Y esa otra información que te dice, tú vales por lo que haces, y si lo que haces está dentro de los estándares de valoración del mundo secular en el que vos vivís, entonces sos importante. ¡Wow! Todo eso está impreso en el disco rígido, son valores y creencias con los que vas a procesar los fenómenos que llegan a través de los sentidos a tu disco rígido. Y claro, cuando uno dice, todo esto no me dio resultado, pero si lo dejo, ¿con qué me quedo? Se queda en blanco mi disco rígido. ¿Y qué hago? Una serie de emociones que se producen en tu vida. Sí, a veces Dios te aísla de ámbitos de información equivocada
para resetearte. Algunos tenemos la misma información. Permítanme usar algunas figuras también de la cibernética. Algunos tenemos la misma información, pero queremos cambiar el sistema operativo. A la misma información le ponemos Windows 2012. No es el sistema operativo, es la información. Lamento, mientras ustedes crean que los petizos son autoritarios, no va a haber forma de tener algún vínculo de entrega con un petizo, no sea que te controle. Cada acción de ese señor lo vas a interpretar desde esa información que tenés. Lo mismo pasa, gente, con los prejuicios acerca de nosotros y de los demás. Lo mismo pasa con las concepciones equivocadas que tenemos acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Toda esa información es la que Dios puede evaluar. Una ilustración voy a dar de esto. Hay una persona que se llamó David. David fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. Cuando lo fueron a elegir, ¿qué miró Samuel? ¿Qué miró? La pinta. Y era pintón, ¿eh? Los que tenemos ojos claros decimos, si era pintón, era porque era rubio de ojos claros. ¿Es así? Y capaz que era rubio de ojos claros. Y cuando le dijo, Señor, lo tengo. ¿Y qué dijo Dios? No mires su parecer ni hermosura, porque yo lo detesto, porque yo no miro su apariencia, sino que yo miro el corazón. ¿Qué es el corazón? No son los sentimientos. Estoy mirando la información que tiene este señor en el disco rígido. A ver cuál es su sentido de la vida. A ver cuáles son sus valores. A ver cuáles son sus creencias. A ver cuál es su capacidad de entrega. David y Jesús en el Nuevo Testamento son dos figuras que aparecen muchas veces. ¿Pero saben cuál es la que aparece más veces en el Nuevo Testamento? David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día se descuidó y apareció toda la información que tenía en el disco rígido. Mandó a su ejército a pelear contra los filisteos y se quedó a dormir una larga siesta. Y ya entrada la noche, la tardecita, salió a la terraza y empezó a mirar. Vieron como alguien aburrido. Y dicen que vio a una mujer duchándose, bañándose. Pregunto, en aquella época cuando se duchaban las mujeres, ¿lo hacían desnudas o vestidas? ¿Qué opinan? Es obvia la respuesta, ¿no? Lo hacían desnudas. Y le gustó. Y haciéndose el tonto, le dijo, ¿quién es? La podía ver desde su casa y no sabía quién era su vecina. Le gustó, ¿eh? Imagínense las asociaciones cuando las vio. ¿Quién es? Es la esposa de Urías Eteo. Bueno, vayan a buscarla y tráiganmela. ¿Y para qué preguntás quién es si la vas a mandar a buscar igual? A esa altura, ¿saben qué pasó en la cabeza de este hombre? Empezó a recordar la cantidad de mujeres con las que se había acostado y su predisposición a tener mujeres. No solamente tenía dos, Ainam jezreelita y Abigail, la esposa de Nadab, sino que se había quedado con todas las mujeres de Saúl. Pero no era suficiente. No había hecho una actualización de la información en su disco rígido. Así que cuando la vio y la mandó a buscar, imagínense todo el sistema de glándulas de secreción interna. La hipófisis le dijo a los testículos, mandame una dosis de testosterona. Y cuando apareció la testosterona en sangre, pecó. Y cuando llegó se acostó, ¿o no? ¿Ustedes creen que es gratis lo que vemos? ¿Ustedes creen que el bombardeo
visual al que estamos expuestos es gratuito. Hay un cantito que le enseñábamos a nuestros hijos cuando eran chiquititos. Cuidadito, cuidadito. Ay, no, pero yo soy grande, yo puedo procesar bien la información. Cuidadito los. ¿Sí? Nos puede pasar. Su pasado, a pesar de que siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces, queridos hermanos y amigos, tenemos que luchar con historias de nuestro pasado. Se había secularizado tanto que el profeta Natán tuvo que ilustrar el episodio con contenidos económicos. Dijo, mira, estamos con un problema. Había dos personas, uno rico y uno pobre. El rico tenía un montón de ganado y el pobre tenía una sola ovejita que la crió sobre su falda. Y resulta que cayeron invitados a la casa del rico. Y el rico dijo, bueno, te voy a hacer una buena comida. Y en lugar de tomar una oveja de su majada, lo que hizo fue y buscó la oveja de este hombre pobre, que era la única que tenía. La mató y le dio de comer a sus amigos. ¿Qué crees? Si no había terminado el profeta de hacer la descripción. Y David montó en ira y dijo, el tal hombre debe de ser muerto. ¡Wow! ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Pienso en este episodio y pienso en el Salmo 51 y me conmueve profundamente el corazón en este momento, cuando David dice, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. La verdadera fe en la prueba acepta lo que Dios dice al pie de la letra, sin pedir comprender el significado de los incidentes penosos que ocurran, pero son muchos los que tienen poca fe. Cuando aparecen las pruebas y las dificultades, nos miramos a nosotros mismos. Nos autocompadecemos. Pobre de mí por tal enfermedad. Pobre de mí por tal situación económica. Pobre de mí por los problemas que tengo con mi hijo. Pobre de mí con los problemas que tengo en la relación matrimonial. Pobre de mí por la relación laboral que no es la que yo quisiera. Pobre de mí. Y el centro sigo siendo yo y empiezo a escucharme, por cuando yo hablo, ¿qué pasa? Esa información entra por mi oído y mi oído tiene una zona que la procesa y la retroalimenta. Y cuando Dios me habla, como yo me estoy escuchando a mí mismo, no lo escucho. Me escucho a mí mismo, a mis propios razonamientos. Yo creo que los fariseos de la época de Jesús tenían totalmente atrofiada el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del sonido. Porque escuchaban sin oír. Y a veces cuando machacamos con una idea durante tanto tiempo, las nuevas ideas no nos entran. Los nuevos pensamientos no tienen lugar. Los nuevos significados nos pueden asustar. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Dice Elena de White, aparte su vida de usted mismo y mire a Jesús. El enemigo de Dios le presentará a la mente humana dificultades y sugerencias para debilitar su fe y destruir su valor. Tiene muchísimas tentaciones que pueden acudir en tropel a la mente, una detrás de otra, pero si usted estudia detenidamente sus emociones y da lugar a sus sentimientos, estará atendiendo al mal huésped de la duda y al hacerlo se enredará en perplejidades y desesperación. ¿Puede preguntarse qué hay que hacer frente a las terribles sugerencias?
Expúlselas de su mente mediante la contemplación de las incomparables profundidades del amor de Jesús. Sí, Dios te quiere con amor de primera. Ya sabemos, el nuestro es de cuarta. Digo de cuarta porque tiene mucho yo y poco tú. Porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Este pueblo, y con esto voy redondeando y pidiendo disculpas por el tiempo ocupado, en el capítulo 15, ese mismo pueblo que había reaccionado contra Moisés, en el capítulo 15 y los versículos 1, 2, y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel el cántico de a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. ¡Wow! Porque Dios respondió a las expectativas de ellos. Ahora pareciera que creían en Dios. ¿Creían en Dios? Como cuando venían los egipcios, no era un Dios que los podía salvar y le recriminaron a Moisés. Y ahora, después que hizo lo que ellos esperaban que hicieran, dijeron: ahora este es mi Dios. ¿Cuándo es tu Dios, Dios? ¿Es también Dios tu Dios cuando el mar no se abre y los egipcios están detrás tuyo? ¿O es solamente cuando el mar se abre y los egipcios quedan sepultados? Es para pensar, hermanos. Si en lugar de hacer la película del pueblo de Israel, hiciéramos esta foto y dijéramos: dejémoslo ahí congelado, diríamos: ¡qué pueblo de fe! Mirá qué hermoso canto han hecho de alabanza a Dios. Lo reconocen como el Todopoderoso. Pero no pasó mucho más tiempo cuando llegaron, capítulo 15, versículo 24, entonces 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Saben cuál fue el dolor de Dios con David? El dolor de Dios fue: David, si me hubieras pedido más, te habría dado más. ¿Por qué le sacaste la mujer a este hombre y lo mandaste matar? ¿Qué más te tenía que dar para que creas que todo lo que me vas a pedir yo te lo voy a dar si es bueno para vos? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué te está haciendo tanto ruido que ni siquiera a veces tomás conciencia? Como Moisés y el pueblo, como David, que no tomaba conciencia de lo que estaba haciendo. Y sí, tenía tiempo para dormir la siesta mientras el ejército peleaba. ¿Qué más podía hacer Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por cada uno de nosotros? Por cierto, Moisés clamó a Dios y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Si estás pasando por una prueba difícil en tu vida, no revises a Dios, revisa tu disco rígido. El problema no está con Dios, el problema está con la información que tenés en tu disco rígido. Si estás pasando por una prueba porque entregaste tu vida a Dios, deja que Dios haga la obra. Confía cuando no veas, cuando no escuches. Confía, como viendo lo invisible. Claro, pero podríamos decir en esta mañana:
Esto seguramente pasó en aquel contexto. Porque vieron, como hemos desarrollado una mente entrenada para pensar de determinada manera, entonces, no, esto era para aquel contexto. Elena de Huay, que es contemporánea nuestra, decía, los israelitas se quejaron y murmuraron durante sus viajes diciendo que Moisés los había llevado hasta allí para matarlos de hambre a ellos y a sus hijos. Las necesidades imaginarias les cerraron los ojos y los corazones para que no vieran la bondad y la misericordia de Dios en sus peregrinaciones. Y nunca le agradecieron a Dios su generosidad. Nunca. Así sucede hoy con el pueblo de Dios en la actualidad. En esta época de incredulidad y degeneración temen pasar por necesidades ellos mismos, o que sus hijos lleguen a ser necesitados, o que sus nietos padezcan miseria. Hay mucha información en tu disco rígido de los fenómenos económicos y sociales que está viviendo nuestro país y el mundo. Hay preocupación respecto del futuro, acerca de nosotros, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestros nietos. ¿Produce interferencia toda esa información? ¿Condiciona la manera en que nos estamos relacionando con Dios? ¿Condiciona la agenda de oración que nosotros estamos teniendo? ¿Condiciona el valor que le estamos dando a las cosas que nos pasan? Temen pasar por necesidades, no se atreven a confiar en Dios, no tienen una fe genuina en quien les ha confiado las bendiciones y las bondades de la vida y les ha dado talentos a fin de que los usen para la gloria en el avance de su causa. Queridos hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. La fe no discute las indicaciones de Dios, las acepta al pie de la letra. Estoy repitiendo palabras inspiradas. No te pongas a discutir con Dios, porque seguramente vas a discutir sobre bases de pensamientos y creencias equivocadas. Hace crecer tu fe en Él. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá entender a Dios? ¿Yo? ¿Vos? Y finalmente, quisiera decirles que ruego a Dios para que este último texto que voy a leer pueda quedar impreso en nuestro disco rígido, en nuestro corazón. Y dijo Moisés, versículo 26 del capítulo 15, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, repito, y dijo Moisés, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo quiero que Dios siga cambiando la información de mi corazón. Tengo tantas ganas de entenderlo mejor. ¿Vos no? Lo que pasa es que mi mente y la tuya no tienen la capacidad de borrar la información. El único que la puede borrar e imprimir nueva información es Dios. Pero para poder borrar e imprimir, tenés que leer todos los días la palabra de Dios. En la mañana,
al mediodía, en la tarde y en la noche. Cuando la leas te vas a dar cuenta que los significados cambian, a diferencia de los noticieros que se repiten a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche con la misma información. No solamente eso, la tendrás que llevar en medio de ¿dónde? De tu frente. No solamente eso, la tendrás que colgar en los portales de tu casa. La palabra de Dios que invada toda tu vida para que puedas tener una percepción adecuada de los significados que tiene la existencia humana, para que tengas una comprensión adecuada de la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé, hermanos, que con mi disco rígido de fábrica no llego más que hasta el cementerio, a menos que Dios lo transforme. Y cree en mí un corazón nuevo y un espíritu recto para vivir en paz y encontrarme algún día con aquel que es la paz, Jesucristo. Que así sea en cada uno de nosotros, es mi deseo y oración. Que el Señor también pueda hablar a nuestros corazones a través del himno que vamos a cantar para finalizar este culto. 379. Habla, Señor, a mi alma. Pongámonos de pie. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurre en mí las notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Háblame tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tu testimonio siempre quiero
guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame mía, dame tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado, porque nos has hablado a través de tu palabra, porque has hablado a nuestros corazones. Señor, te pedimos que no solamente sea esta mañana cuando venimos a tu casa, sino que tengamos corazones dispuestos para que en todo momento, a lo largo de la vida, podamos escuchar tu voz, que nos hablas a través de tu palabra, de la Biblia, a través de la naturaleza y también cuando hablas a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Tenemos muchas luchas, tenemos muchas dificultades. El enemigo trata de que en lugar de escuchar tu voz, escuchemos otras voces que nos desvían del camino. Te rogamos que nos des fuerzas a través del Espíritu Santo para que siempre estemos dispuestos a escuchar y a seguir tu voz. Señor, despídenos con tu paz, que a lo largo de esta semana cada uno de nosotros, de los que hemos estado aquí, pueda gozar de tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retirarnos con el himno número 341. Vamos a expresar nuestra gratitud a Dios y sentirnos más cerca de Él. Y con este himno nos vamos a ir retirando. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos de lo más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca